Tomás Massa, en conjunto a las organizaciones sociales como la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Para hablar de esto tenemos a alguien que fue orador en este encuentro, a Ramiro Vasco Bresegar, dirigente de la Corriente Clasista Combativa y del Partido del Trabajo y del Pueblo. Ramiro, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y todo el equipo Nada que Decir. Buen día, Marco, a vos, a toda la audiencia, un abrazo enorme, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte. Bueno, Vasco, contanos un poco cómo se desarrolló la jornada. Fuiste uno de los oradores más vistos del encuentro. Bueno, creo que fue un hecho que conmovió por la masividad, por la decisión de llegar, ¿no? Sí, Porque fue copado ese estadio por miles y miles de compañeros, compañeras que de lugares más recónditos del conurbano bonaerense, ¿no? Es toda una decisión política el poder llegar para los movimientos sociales, el juntar manguito a manguito para llegar, la decisión después de llegar bastante tarde cada una de nuestras casas, a la barriada profunda, donde muchas veces la accesibilidad no es lo que se caracteriza, ¿no? Llegar claro. a lo profundo de La Matanza, a lo profundo de La Plata, pero eso solo se explica sobre la base de la decisión política de participar en el marco de una campaña electoral que se ha tornado difícil para Unión por la Patria, teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones, donde bueno, todos lo conocemos, todos lo sabemos, aquellos sectores la derecha más reaccionaria de la Argentina, utilizando efectivamente la bronca y el descontento, entiendo yo, como principal elemento, han podido capitalizar eso para ganar las elecciones, pero también para esconder sus verdaderos planes que tienen, porque todos esos sectores, y creo que fue parte de ese acto, el desenmascarar y el llenarnos de argumentos, todos esos sectores, los intereses que tienes, como lo dicen a veces muy claramente, ¿no? Sí. Lo dijo Milei el otro día, yo voy a cumplir lo que el Fondo Monetario Internacional me pide por 7. O sea, para eso dicen que van a recortar 15 puntos el gasto. Por supuesto que siempre arrancan por el gasto social, porque a pesar de que utilizan la bronca de los sectores populares, tienen un profundo odio a los sectores populares. Nunca han Claro. dicho, por ejemplo, que van a recortar el 4,5% de subsidio que tienen las grandes empresas, llámese petrolera, llámese minera, llámese los transportistas, llámese las empresas de la alimentación. Nunca dice que van a tocar esos recortes. Sí. Sí, el problema es el gasto social, que casualmente es solamente el 1,8%, o sea, le dan 3 veces más a las grandes empresas que como nos estigmatizan a nosotros, que a los planeros. O sea, los verdaderos planeros son los que, ese puñadito de grandes empresas que son los que más tienen. Bueno, Sí. creo que han venido a defender todos esos intereses, para eso tienen que dividir a nuestro pueblo, tienen que dividir con ideas, van metiendo ideas, donde el responsable no es el que está arriba, sino el que está abajo o el que está al costado. Nos pelean que nos peleemos entre el que tiene un poquito más y el que tiene un poquito menos, ¿no? Impulsan sistemáticamente a través de sus medios de comunicación, a través de las redes, a través de todo ese aparato infernal que han montado para ganar opinión pública. Y bueno, la pelea es difícil, nosotros lo dijimos en ese acto. Reconocemos la situación difícil que nos toca vivir, digo, hay que reconocer que estamos viviendo momentos muy difíciles para el conjunto de los trabajadores, donde llegar a fin de mes no es que es la ley de en cada uno de los hogares, sino que todos nos hemos tenido que ir ajustando, privándonos de cosas, ¿no? Una situación efectivamente difícil. Entendemos que tiene que ver, lo dijimos también, por los mandatos del Fondo Monetario Internacional, y está asignada la política con ese endeudamiento terrible que el gobierno de Macri en el 2018 pidió. Le dieron 47 mil millones de dólares, le dio Trump para que Macri gane las elecciones, y se lo patinaron, lo dilapidaron. Incluso la justicia ha demostrado que 22,4 millones de dólares fueron a parar a seis grandes bancos, y Sí, se sí, lo sí. fugaron. Entonces,
Digo, la situación es compleja, pero hay que ir a discutir hasta con el último, y el acto fue eso, fue un empujón, y fue también decirle al gobierno, decirle al candidato a presidente que el camino para cerrarle el paso a la derecha más reaccionaria es que nuestro pueblo gane derechos, gane conquistas, pueda vivir mejor. Esa es la forma más fácil, ¿no?, de poder debatir con todas estas ideas que vienen a liquidar los derechos y conquistas que nuestro glorioso pueblo argentino ha conseguido a lo largo de los años, ¿no? Sí, Vasco, Carlos Martín te habla. Hola, Carlos. ¿Cómo andás? Bien. El empujón, ¿ustedes lo vieron con el tema de la señal que da Massa en relación a producir 1 millón de lotes en favor de los que lo necesitan? Bueno, esa es una de las medidas que entiendo significativa, que hay que avanzar, ese banco de tierra, ¿no?, que en las primeras 24 horas, menos de 24 horas, se anotaron 100.000 personas, o sea, hay una sed de tierra, no solamente de los sectores más postergados de la sociedad, hoy un trabajador formal, ¿no?, porque el problema que la hace difícil la situación, donde hay una parte importante incluso de los trabajadores que están en blanco que viven por debajo de la línea de pobreza. Eso lo hace, por lo tanto, el acceso a algo tan preciado como tener la tierra, la vivienda propia, el hogar, ¿no?, todo eso se ha tornado difícil. Eso es imposible si las leyes las rige el mercado, ¿no? Yo vivo en La Plata, ciudad de las diagonales, pero ciudad de las villas y asentamientos, 247 villas y asentamientos. Hay dos cosas en La Plata, villas de asentamiento y barrios residenciales y country, o sea, la mejor tierra utilizan la política para cedérsela a las mafias inmobiliarias que hacen negocio, y para los pobres, al lado del arroyo, al lado de la vía, en ocupaciones de tierra. O sea, si no hay una política, nosotros saludamos, por supuesto, porque ha sido uno de los planteos que le hemos hecho a Sergio Massa en todo este tiempo. Acá, si la tierra ociosa no se pone, no para regalársela, sino para que se pueda haber formas de pago que esté al alcance del trabajador, y que eso te permita urbanizar esos lotes con servicio, avanzar en el derecho al hábitat. Nosotros cuando hablamos de medidas, esa es una, la del IVA. Digo, nosotros hace años venimos planteando el tema del IVA, que el IVA tiene que ser, es el impuesto más regresivo de todo, es el que paga hasta el más pobre de los pobres, le sacan el 21% de las miserias que cobra, y eso es el impuesto de los que más recauda el Estado. Llamativamente la atención, Milei no dice nada del IVA, ¿no? Milei habla de sacar otros impuestos. Del IVA, que es el impuesto que más afecta a los pobres, musarela el tipo. Entonces, creo que son dos medidas, o la del nosotros no la padecemos, sería lo del impuesto a las ganancias, claro. Pero por supuesto que celebramos, porque estamos tan lejos del impuesto. Imagínense que hoy cobra menos de 60.000 pesos un programa Potenciar Trabajo, pero así todo celebramos que los trabajadores formales y los trabajadores que tienen blanco no tengan que pagar ganancias. Partimos de esa concepción que el salario no es ninguna ganancia, sino es lo que le tiene que pagar producto de la plusvalía que le sacan, ¿no? Claro. ¿De qué lugar de La Plata sos, Vasco? Yo vivo en Villa Elvira, actualmente vivo en Villa Elvira, pero hace años estuve viviendo en Abasto, hace poquito me mudé. Claro, cerca de Capital Chica. Capital Chica. De Estancia Chica. Abasto es Estancia Chica. Sí. Bueno, hicimos una ocupación de tierra muy grande que marcó un camino en el año 2015, donde garantizamos que se puede urbanizar un pedazo de ciudad, claro, donde 1.000 personas y todos nosotros entramos en proceso de pagar ese pedacito de tierra que se lo estaba por quedar un tipo de una inmobiliaria, claro. Y 1.000 familias tuvieron derecho a poder tener su pedacito de tierra. Eso te ordena la vida, claro, tener tu cachito de tierra, saber que todo lo que hago, todo lo que trabajo todo el día va a quedar para la tranquilidad de mis hijos, ¿no? Claro. El que paga un alquiler sabe lo que es, más en estos tiempos donde el alquiler, los dueños carísimo, de sí. Claro, sí, es prohibitivo. Muy Ahí estuvo activamente el juez Arias, ¿no es cierto?
Claro, sí. Claro, Un camino muy eso le difícil. costó el juzgado. Entre Sí, otras cosas, sí. levantar la voz de los que no tienen voz contra los negociados de unos pocos le costó el cargo a Luis, ¿no? Claro. Vasco, ¿y tienen estudios hechos en relación a cuáles serían las tierras disponibles, al menos acá en la ciudad, de tu parte? Sí, sí, nosotros tenemos un registro estimativo y el que tiene claro el registro estimativo de cuáles son las El tierras registro de propiedad. ociosas provinciales, claro, es la provincia de Buenos Aires y Claro, también el AVE, ¿no? Esa agencia de nación que claro. sabe cuáles son los bienes públicos del Estado. Digo, hay que poner lo mismo que para producir. Yo soy del Cinturón Verde del Gran La Plata, el Sí, principal cinturón de América Latina, produce el 40% de los alimentos para la provincia de Buenos Aires en 5.000 hectáreas, ¿no? sí. Entonces, esa pero nadie, hay más de 15.000 campesinos pobres y ninguno son los dueños de la tierra, son todos alquilantes. Y Claro. entonces uno explica las 242 villas de asentamiento sobre la base de cientos y cientos de campesinos pobres que hoy tienen que dejar de producir. Producen en dólares y le pagan en pesos. Hoy un cajón de tomate le pagan 1.500, 2.000 Sí. pesos, el cajón de 20 kilos de tomate al productor. Por lo tanto, eso termina armando el rancho en el asentamiento. Digo, nosotros la vemos, el problema de la tierra creemos que es de los problemas cruciales democráticos en la Argentina, porque después lo que se va generando, hay algunos datos, ¿no? De la historia incluso. ¿Cuántos terratenientes pagaron la conquista del desierto en 1870? 1820, ¿no? 1820 son los que le juntaron la platita a Roca y a toda la banda Claro, para la masacre indígena. claro. 1820. ¿Cuántos son los que tienen hoy el 35% de la tierra productiva? 1823. O sea, han pasado los años, pero la característica de nuestro país sobre la base de que son unos pocos los que más tienen a Sí, costa de millones que no tienen nada sigue siendo la sigue misma. impoluta. Sigue siendo la Sí, misma. efectivamente. Sí, uno de los temas que sería interesante tratar de explorar es la cuestión de la bancarización de los productores, ¿no es cierto? Porque en ningún momento se ve reflejado quién es el que se queda con el gran flujo de plata de la gran producción frutícola que se da acá en la región, ¿no es cierto? Eh, Efectivamente. Eso Bueno, creo que sería un punto clave como para empezar a movilizar. Vos sabés que dentro de eso, vos que estás tan cerca de ahí de las unidades productivas, nosotros siempre hablamos que en los años 70 se creó el mercado regional de La Plata con el espíritu de la creación era que los productores tengan su espacio dentro de las naves del mercado y puedan ofrecer los productos en forma directa a los comerciantes de toda la región. No hay un solo productor manejando ningún espacio dentro del mercado, son todos no, intermediarios. Entonces, exactamente. Los creo, tres problemas que tienen los productores que siempre lo plantean. Uno es el que vos planteás, es la comercialización, ¿no? Del que la produce al que la consume pasan 200 intermediarios que son los que quedan con lo principal de la ganancia. Uno claro, de ellos son estos que la venden, que tienen monopolizado el mercado. El claro, otro problema es el problema de los insumos. Un país todos los insumos te los dolarizan, ¿no? Es parte de eso, nosotros lo decíamos en el acto, sí, 20 empresas tienen el 75% producen los alimentos en la Argentina, 20 empresas, y la producción de fertilizante y la producción de semilla son cuatro grandes empresas. sí. Entonces, el otro problema es los insumos para la producción, y el otro problema es el tema de la tierra. Acá se alquila, acá una hectárea sale 65.000 pesos el mes de alquiler. No sabés la cantidad de cajones lechuga que tenés que hacer para poder juntar ese mango peso a peso. Eso lleva que trabaja el campesino, trabaja la señora, trabaja los hijos, ¿no? Claro, Esa es
la realidad de la Argentina oculta. Van creciendo las fincas con 300, 350 obreros rurales adentro, lo más parecido a la forestal en estos tiempos del siglo XXI, ¿no? Claro. O sea, esas condiciones de producción semifeudales y esos resabios semifeudales siguen siendo la ley en la República Argentina y en la producción argentina. Entonces digo, cuando hay bronca, muchas veces tienen que ver con ese vivir que todos los días se convierte en sobrevivir. Cuando hay bronca tienen que ver con eso. Bueno, pero la discusión es cuál es el camino para resolver esos dramas. Estamos seguros que es tocando los intereses de los que más tienen para poder avanzar en un proceso de redistribución de la riqueza. Tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que dice todos estos tipos como Bullrich, como Milei, que son gerentes de los que más tienen, ¿no? Sí, es bastante complicado el tema. Por eso yo te decía que uno de los primeros pasos es tratar de sanear el ingreso económico de los productores, que no va en detrimento ni en la búsqueda de generarle alguna carga económica, todo lo contrario, es poner blanco sobre negro, porque acá hay alguien que está ganando mucha plata. En el caso de los que son poseedores de la tierra, lo que vos decís, los alquileres son altísimos, producen lechuga, donde van a llevar la lechuga al mercado, le pagan lo que quieren. Es más, los miran, los hacen esperar, y vos ves que la lechuga en verano, de la mañana al mediodía, se empieza a deteriorar rápidamente y cada vez vale menos, ¿viste? Y le hacen ese juego. Uno no es tonto, conoce la ciudad, sabe de qué se trata el tema, y nadie ampara esa situación. No, y en la ciudad de La Plata, en los últimos años, desde la municipalidad ni siquiera se le arregla los caminos, ¿no? Para colmo. Se tienen que juntar los productores y compran escombros y pagan la máquina, hasta sus propios caminos se arreglan para sacar la producción. Digo, eso lleva a la realidad que tenemos, donde hay campesinos y productores cada vez más pobres y muchos de ellos abandonan la quinta a costa de puñaditos y eso en cada área de la producción y en cada área es lo mismo. Digo, acá se marcó un camino al inicio de este gobierno que fue lo del impuesto a las grandes fortunas. Por única vez, el 1, el 2 o el 3% de los 120.000 más millonarios de la Argentina se le cobró un impuesto por única vez. Y la verdad que con eso nosotros lo vimos, porque se hicieron esas obras tempranas en los barrios de urbanización, volvió a Conectar Igualdad, una parte de la guita fue para este gasoducto que hace un mes por ahí se terminó de inaugurar. Y ninguno de los 120.000 millonarios quedó bajo el puente, ninguno quedó en la lona. Al contrario, hubo algunos pelafustanes que ni siquiera quisieron pagar una partecita y judicializaron para no pagar. Esos son ávaros, esos tipos. Entonces, digo, creo que el camino no hay otra que transitar eso, donde los que más tienen que poner un poquito más. Eso pasa en todo el mundo. Vos agarrás a los países de Europa, que hay una parte que miran Europa y se le llenan los ojitos de corazoncito. En Europa, claro, los que más tienen son los que más tienen que poner. Hay impuestos a los 1.000 millonarios, ¿no? Porque ahora han inventado esta palabra, tienen tanto que ya no alcanza a decir multimillonario. Claro. A los 1.000 millonarios hay impuestos. ¿Cómo puede ser que eso no ocurra en la Argentina? Que el que menos tiene que poner el 21% del IVA de impuestos para, ¿no? El relato no dice la realidad, porque acá la realidad es que los que menos tienen son los que bancan a los que más tienen y les permitimos que sigan acumulando cuantiosa fortuna. Claro, sí, es así. Son 168 países que se pusieron de acuerdo ahora para que las multinacionales paguen el 15% de ganancias. Y bueno, claro, eso acá, viste, sería impensado. Otra de las cosas que... Acá te dicen que es contra el mercado y contra la libertad. ¿Contra la libertad de quién? Contra la libertad del que no tiene para morfar. Sí, de la explotación. Claro. Bueno, Vasco. Bueno. Vasco,
Te hago una consulta, Valentín Cueto, de ahora. El día de mañana van a tener una movilización al Obelisco, ¿no es cierto? Sí, en el marco del Día del Jubilado. Acompañamos a los jubilados, seguimos levantando nuestros reclamos, que tiene que ver, esto es lo que el otro día planteamos en el acto, hay algunas cosas que facilitarían el debate electoral. Nosotros venimos planteando el tema de la apertura al potencial trabajo, porque durante mucho tiempo el potenciar trabajo fue el primer empleo de un montón de pibes, porque la situación hoy es dramática en los barrios, venimos perdiéndola por goleada con los vicios, con los narcos, la venimos perdiendo por goleada, y nosotros queremos ofrecerle trabajo, porque acá yo peronista no soy, yo soy comunista, pero el viejo Perón decía algo, que el ordenador es el trabajo, y eso es acá, en la China y en todos lados. El ordenador de la sociedad tiene que ser el trabajo, levantarse a la mañana, ganar el peso con mi esfuerzo. Bueno, claro, nosotros creemos eso, pero si a esta juventud no fomentamos, le damos la posibilidad de que puedan aprender un oficio, etcétera, y en las unidades productivas de las organizaciones sociales, que es lo que tenemos más a mano, claro, los pibes hacen zanja, limpian escuela, y queremos que vuelvan a tener esa posibilidad, porque como instrumento de defensa, nosotros no es que somos enamorados de los programas sociales, ojalá en este país no hubiera pleno empleo, nosotros claro. Ojalá no hubiera pleno uno, empleo, claro, y que no existieran las organizaciones de desocupados, pero hay tantas organizaciones de desocupados porque hay tantos desocupados. El problema no son las organizaciones, el problema es la desocupación en este caso, o el empleo informal, o no, y toda esa cuestión. Vasco, entonces sos más peronista de muchos de los que hablan acá, te digo, Son más peronistas que muchos de los que agarran el micrófono acá, Mi padre, que siempre fue un histórico peronista de allá de Bolívar, dice Verdesegar, usted dice tan peronista, ¿qué hace siendo comunista? Dice, lo que pasa es que el general Perón nos dio la dignidad, lo que no nos dio el gobierno, y algún día queremos gobernar. Che, Vasco, muchas gracias hermoso. por esta comunicación. La próxima te esperamos en el estudio.